Ahora es momento de flipar. Queremos hablar, aunque nadie lo pidió. Sin saber de nada, con ganas de todo. Mezcla rara, flow vasco y sabrosura mexicana. La neta ya no sé qué esperar, pero seguro me va a descolocar. Si tienes la piel fina, mejor deja de escuchar. Queda igual, da igual, porque este es un podcast súper original, súper original. Nunca nadie hizo algo así. Original, es súper original. Digo, no, pero da igual. Este es un podcast súper original. Hey, estás escuchando un podcast súper original, una producción de House Arts, donde una mexicana, Sharon Llamas y un vasco, Iván Cantero, contarán cosas o narrarán cosas que les interesan lo suficiente como para ser contadas desde la comodidad de su hogar. yes. Y hoy, además... Estoy viendo cómo se chupa los huevos el güero. Oye, Está muy entretenido. Muy bien, porque además el tema de hoy va a venir con cositas erótico-festivas. O sea que si el güero se apunta, pues... ¿Cómo que si el güero se apunta? Sí, hombre, pues está bien. Está bien. Mira, de hecho, la historia que vamos a tratar hoy, raro, tiene que ser para que no mole. O para, por lo menos, para que no nos mole. Porque tiene todo lo que en esta casa gusta. Medievo. Gatos. Bueno, gatos no. Bueno. Medievo. Medievo. Ajá. Un poquito de erotismo. Y demonios. O sea, que malo tiene que ser para que no nos guste esta historia. Porque hoy vamos a hablar de las monjas poseídas de Loudun. ¿De dónde? De Loudun. ¿Qué es eso? Loudun. Pues Loudun era una pequeña localidad de Francia de unas 9.000 personas y hoy nos vamos a ir pues hasta el año ni más ni menos que... Bueno, vamos a irnos hasta el siglo XVII. ¿1600? Sí, en los 1600. Esta historia transcurre más o menos desde 1615 hasta 1640, aprox. Más o menos. En la localidad de Loudun, donde está registrado uno de los primeros exorcismos y posesiones demoníacas de la historia de la Iglesia. ¿Ok? Es una historia que, bueno, antes de empezar igual hay que hacer un poquito de análisis geopolítico de Francia en aquella época, porque venía de la escisión de los protestantes, los católicos, aunque en este momento, en estos años, se había firmado un pacto de, bueno, pues ya vamos a dejar las cosas, porque había habido muchas guerras, para rizar el rizo había pasado la plaga, una peste gordísima que se cargó básicamente a media Europa, entonces era un momento de bastante pobreza, bastante miseria. Ajá. Y bueno, Francia queda básicamente católica, pero sí que hay ciertos curas que dentro del catolicismo quieren hacer pues ciertas reformas. Y aquí te voy a presentar al protagonista de esta historia, a Urbain Grandier. Urbain Grandier. Sí, durante todo el rato de la investigación sé que es Grandier, pero en mi cabeza está Garnier, como el champú. No sé si conoces. ¿Y cuál es el apellido correcto? Grandier, como Grandier. Grande. Okay. Grande Urbain. Bueno, Urbain Grandier era un cura jovencísimo que llega en el año 1617 a la localidad de Loudun, ¿vale? Concretamente a la parroquia de Saint-Pierre-du-Marche. Esta parroquia, pues falleció el cura, que era muy querido en la localidad, una villa, pues de, como te digo, unas 8.000 personas, amurallada, ¿vale? Y bueno, pues donde todo el mundo se conocía.
Y cuando llegaba un extranjero o cuando llegaba una persona nueva, pues era como que todo el mundo le miraba, la comidilla no era bien aceptado. Y para más Inri, Urbain Grandier llega acompañado de su mamá enferma y sus otros tres hermanos, 2 hermanos y una hermana, perdón. ¿Vale? Viene con toda su familia. Lo cual pues hace que el pueblo diga, este hombre no me gusta a mí la actitud que viene aquí para quedarse en la casa cural, que debía ser como un sitio donde solo estaba una persona, y de repente estaba pues Toda la prácticamente una familia entera. Como ¿vale? era mexicano, ¿qué? que es fama, ¿no? De mexicanos que aparcaba la que moto. siempre Aparcaba la van moto en- dentro. van en familia para todos lados. Vamos en familia. Bueno, pues Urbain Grandier no entró con buen pie en el pueblo, pero todo esto va cambiando muy poquito a poco porque había varias cosas que le hacían destacar. Primero, que era muy culto, muy simpático, muy refinado, sabía hablar varios idiomas, sabía hablar latín, sabía hablar algo de italiano, sabía hablar griego, o sea, era un tío que había tenido bastante mundo para los 32 años que tenía en ese momento, que era un tipo para ser cura de un pueblo, pues bastante joven, como te he dicho. A los 32 años era joven en ese tiempo. Bueno, Nah, o sea, sí. Ya estabas No, ahí. no, estoy mintiendo. Jubilado, ¿no? Casi. Tenía unos pocos menos, tenía unos 27, más o menos, ¿vale? Vale, bueno, esto pues ya hizo ganarse mucha gente porque sus sermones en la iglesia eran bastante épicos. Era un orador excepcional y se hizo ganar el respeto de los moradores de Loudun, ¿vale? Pero lo que le hacía, o por lo que destacaba este hombre, es que aparte de muy buen orador y un tío culto, refinado y simpático y salado, era muy, pero que muy guapo. Y así se Era un le... fucker. Sí, así se le detalla. La tenía grande, ¿no? Y todo. No lo sé, hombre. Bueno, puede que en algún documento Era esté Rasputin, redactado. Se acaba ahí debajo de la sotana. Aquí tienes el badajo de la campana. No, pero bueno, era guapísimo, ¿no? Y entonces, pues, empezó a darse un fenómeno que en las misas... Empezó a llenarse de mujeres. Exacto. Claro. Exacto. La gente, de repente las mujeres todas tuvieron fe. ¿no? Y tanto, porque este buen hombre, el Urbain Grandier, también era un poco pájaro. Por un lado, muy orador, muy culto y tal, pero por el otro, pues también le gustaba arrimarse un poquito a las muchachas. Coquetear. Al punto que con varias de ellas, pues llegó a haber un poquito de... O sea, sí, así de plano ya hubo intercourse. Ajá, o sea, Philippe Trincant, que era la hija del fiscal del rey, pues empieza a ir mucho a la iglesia, empieza a preguntar al cura, pues que, uy, qué bueno, ¿sabe usted latín? Pues yo quiero estudiar latín. Clases a domicilio. Y le empezó a hacer clases particulares de latín hasta el punto... Y súper bondadoso el cura, ¿no? Hasta el punto que Philippe de repente le dice, estoy embarazada. Y se lo dice a su padre, que era el fiscal del pueblo. El padre pues entra en cólera porque, claro, una mujer... ¿El padre o el padre? No, el padre de Philippe, no el padre del padre. Dice, ¿quién es el hijo? Porque no sé qué, tal. Y Uy, sí, imagínate un hijo fuera del matrimonio. Ajá. Era... Sí, era motivo de como... lo peor. Sí. Lo peor. Bueno, pues esta mujer, Philippe Trincant, reconoce que va a tener un hijo ilegítimo de... ¿Dice de quién es? De Urbain. Pero el fiscal, ¿vale? Dice, bueno, vamos a intentar arreglar esto. Es un hombre de Dios. Sí, o sea... Vamos a ayudarle. Como para ese entonces también el cura ya estaba haciéndose colega de todo el pueblo, de ciertos políticos y así. Dice, bueno, te consigo una dote, un marido, te casas con él rapidísimo y el hijo es suyo. Y hasta aquí. Y la Philippe dice, está bien, vale, todo bien. Vale. También fue amante de Madeleine Dubroux. ¿Quién es Madeleine? Madeleine Dubroux era la hija de un noble local, ¿vale? Y bueno, al punto
que este hombre empieza a decir que uno de los cambios que tenía que haber en la Iglesia Católica, y lo empieza a decir en público, es que se tenía que abolir el celibato de los sacerdotes. Y que debíamos ser un poco más... Bien progresista. Sí, era muy progresista. Exacto. Esa es la palabra. Era muy progresista para ese... Era como el primer influente. A mí me parece una cosa ilógica que los sacerdotes estén en celibato. Pues, porque sí. luego nomás andan cogiendo niños, así que... Mejor que tuvieran oportunidad de follar con quien quieran. Exacto. Y luego, aparte, o sea, Madeleine de Bru, a este punto, se casa con el cura. ¿Se casaron? Con Grandier. Sí. Oficia su propia boda siendo el novio. Pimp. Es que es un pimp. Urbain es un pimp. Por el Lo que poder pasa es que de Dios. este matrimonio se mantuvo como un poco en secreto y tal, ¿no? O sea, bueno. Este cura playboy, ¿no? Ya que empieza a destacar. Playgirl. Sí. Empieza a tener ya encontronazos gracias a su seducción, a su yogo bonito. Empieza a tener ya problemas serios con Jacques de Thibault, que era un agente de las altas esferas de París, que viene pues un poco a decirle que se tiene que calmar con todo este discurso progresista y tal. O sea, que ya embarazó a una y se casó con otra en secreto. Sí. Y se supone que tuvo más affairs con otras chicas del pueblo, ¿vale? ¿Hijos también? No se sabe, pero quién sabe, porque de verdad que este tío era bastante fucker. Mira, ¿no? Tenía la sotana rápida. Tenía ahí... En el nombre de Dios. Te preño. Samante. Pues mira, en 1929 tuvo un encontronazo con Jacques de Thibault, que era un agente de las altas esferas de París, que vino a decirle todo este tema de, oiga, que te vamos a denunciar, que te vamos a denunciar ante el rey y tal. La discusión fue a mal y terminaron a puños, Urbain y este hombre. Y para rizar el rizo, entra en escena el fiscal Louis Trinquant, el padre de la primera chica. Uh-huh. Eso es. Pues que empieza a decir pues que este hombre no puede ser, que es un pecador, que aparte tenía varios pleitos y, bueno, le hacen una investigación y consiguen encerrar al cura, ¿vale? Hasta que haya un juicio. Uh-huh. Vale. Aquí empieza a verse también que Urbain era bastante listo. Porque, claro, Louis Trinquant, que había acordado una dote a su hija y la hija había reconocido que el padre era el nuevo marido, ya no se podía echar atrás. Entonces, Urbain, por ese lado, estaba libre. Dijo, no me podéis acusar porque esto está firmadito. Aquí yo no he hecho nada, señor, yo no he hecho nada. Y bueno, pues finalmente consigue ejercer una defensa excepcional de todos los cargos de los que se le acusa. Llega incluso a juntarse con el rey y todo. Y le dejan libre, ¿vale? Y vuelve, o sea, le habían prohibido dar misa en Loudun, pero vuelve allí pues más fucker que nunca. Bueno, aquí tiene... Se fue y regresó con más ganas, ¿no? Después de estar prisionero. Sí. Vino, después de ser acusado de conducta impropia e inmoral, vino como mucho más fucker. Pero aquí viene... Filoso. Aquí viene uno de los mayores problemas. Que cuando llega de nuevo a Loudun, ahí ya fucker y tal, no sé qué, pues justo eran unas procesiones de Semana Santa. Y dice, venga, pues yo ahora que vengo aquí, que estoy otra vez en el cargo... en cabeza, liderando la profesión con la cruz. Y había ido un obispo de la región que dijo, no, hombre, pues tendrá que ir el obispo, no tendrá que ir el cura liderando. Y Grandier, con sus dos sotanas, dice, no, tengo que ser yo el que dirija Era bastante arrogante, ¿no? En este punto estaba muy crecidito Grandier. Y el obispo... Porque estaba crecidito, porque lo había sacado de la prisión. Y se había salido con la suya. Se había salido... A ver, se había follado a medio pueblo.
siendo cura, se había casado con una mujer, el pueblo le aclamaba. O sea, la gente, los hombres, aun sabiendo que tenía fama de fucker y de follarín y todo esto, pues caía bien porque era un tío con mucho carisma y simpático y demás, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues la gente le quería. Y entonces el obispo se molesta mucho cuando le dicen que no puede estar en la cabeza. Ese güey que es progresista sería como el equivalente a Body Christ, ¿no? Así como catolicismo wow. Acá wow, así de sí, que salió así como cantando sí, Body como Christ. La película de Dogma, ¿no? Sí. Sí. Body bueno, Christ. El obispo se molestó mucho. Pero lo que pasa es que ese obispo, en esta época de Francia, iba a ascender a cardenal. Ajá. Y concretamente a cardenal Richelieu. ¿Vale? Estamos hablando de uno de los hombres fuertes de Luis XIII, que era el rey de la época, y uno de los que pues, ejercieron, fue ministro del gobierno de Luis XIII y ejerció la mano dura y era un hombre pues uno de los personajes más importantes de la política de la Francia de aquella época. ¿El cardenal? El cardenal Richelieu, que era el malo de los tres mosqueteros, si no me equivoco. ¿Vale? Bueno, pues cuando el cardenal Richelieu llega a su máximo de poder, estaba todavía molesto por todo aquello que había pasado, y no solo por eso, sino porque, como te he dicho, Laudun también estaba fortificada. Entonces, el rey Luis XIII y el cardenal Richelieu quería que se quitasen las ciudades con fortificaciones, porque dentro de las murallas era más fácil de que hubiese micromundos, microestados, que fuesen más propensos a la independencia, y estos querían una monarquía absoluta en la cual el rey, el cardenal y todo lo centralizado tuviese mucho peso, uh-huh. ¿Vale? Y que no hubiese opciones a movimientos independientes o movimientos progresistas que podían surgir más fácil dentro de la insubordinación, ¿no? Exacto. O que se aislaran de lo que estaba permitido. Que dentro de ese micromundo pues saliesen ideas diferentes. Sí. Entonces, pues pide a los mandatarios de Laudun que derriben las murallas. Y entonces Grandier empieza, el cabrón de él, a dar discursos de que no, que Laudun, que las murallas tienen que quedar, todo el pueblo con él, todos los políticos con él. Es que yo creo que no hay personajes más políticos que los sacerdotes. Uy. Y son bien influyentes. Claro, en esa época, en pleno siglo XVII, la imprenta estaba funcionando a todo lo que daba la máquina. Vale, pues entonces, este hombre, Grandier, que además tenía una pluma excelente, escribía súper bien. Era el único medio de comunicación masivo. De hecho, ¿no? Sí, era la red social de la época, los panfletillos. Bueno, pues escribe una sátira contra el cardenal Richelieu, mofándose de estas políticas de querer derribar las murallas, de tener miedo a que los pueblos sean pueblos. Y bueno, se va de manos. Digamos que se hace viral. Entonces, en toda Francia llega ese panfleto riéndose del cardenal Richelieu, al que se le burla y se le trata prácticamente de mezquino en el panfleto. Y ahí Richelieu se la jura a este hombre. Richelieu, que por una parte era el hombre pues, posiblemente más poderoso de Francia después del rey, y Grandier pues con ideas propias, brillante, popular y guapo. Guapo a reventar. Vale. Representaba un poco la lucha del poder central contra la autonomía local, el dogma contra las ideas progresistas, ¿no? O sea, pues iban a salir chispas. Pero bueno, hasta aquí. Pero aparte de tener el apoyo de la gente es un factor importante. Sí. Y va a ser importante a lo largo de la historia. Uh-huh. Como te digo, pues oye, te he dicho que esto aquí iba a entrar el demonio. Uh-huh. De momento solo estamos en geopolítica, parezco aquí un profesor de historia. Que haga su aparición. Uh-huh. Satan. Vale. Mientras todo esto acontecía, mientras Grandier se iba haciendo famoso en Laudun, en 1627, a muy pocos metros de su parroquia, una casa abandonada se convierte en el convento de las Ursulinas de Laudun. ¿Vale? ¿Ursulina? Eso es, sí. Las Ursulinas son bueno, ¿cómo se llaman? Grupos de monjas o una No, pero me llama la atención el nombre Ursulinas. Aquí en España e incluso aquí mismamente en Vitoria hay una congregación de las Ursulinas, creo. Y de hecho hay un colegio.
No, me llama la atención el nombre de Úrsula, ¿no? Ah, sí. Bueno, sí. Pero supongo que vendrá de ahí. Sí. ¿Pero de qué? Yo qué sé, no tengo ni idea. Me da curiosidad. Es como cuando están los grupos de monjas, que es como las monjas descalzas de no sé qué, ¿no? O sea, ursulinas, se me hace loco. Sí, pues las Ursulinas de Ludum. ¿Vale? Era una casa que tenía fama de que había tenido problemas de... Lo tengo que investigar. Encantada. Y reforman esa casa y la convierten pues, en un convento, ¿vale? Y aquí entra la priora Juana de los Ángeles, Joans de Arcs, pero la vamos a llamar Juanita o Juana de los Ángeles. Juanita. Que era una mujer muy pequeñita, no llegaba al 1,50 m. De mi tamaño. Estaba como un poquito mal hecha. Estaba así como enchepada, un poquito coja. Pero mira, Santa Úrsula. Pues mira, pero ya sabemos un dato más. Yo no sabía que toda la vida oyendo las Ursulinas y no sabía que venía de Úrsula. Sí, también Ursulinas vienen de Santa Úrsula, una virgen y mártir del siglo IV. Pues mira, fíjate, toda la vida oyendo las Ursulinas y no sabía de dónde venía. Pues mira. Bueno, ya está. Un podcast súper original te instruye el catolicismo. Bueno, pues esta monja... Joan de Arcs, o bueno, Juana de los Ángeles, que me mola más cómo queda así. Pues sí, se quiere decir Juana de Arco. Era una mujer pues que era guapa de cara, pero en lo demás estaba un poquito mal hecha, ¿vale? O sea, estaba la pobrecilla que no era esto. Entonces, tras la muerte del confesor, que era la figura masculina que vivía dentro del convento y que era el confesor de todas las monjas, ¿vale? Pues tiene una idea, ¿vale? Que es decirle a Grandier que vaya a ser el confesor, por lo que sea. Por lo que sea. Así no sé si está disponible. Y claro. Por lo que sea. Más guapo en la región. Porque que venga aquí. Las monjas no podían salir de este convento, pero la comidilla era la comidilla. Y la única que podía tener contacto más o menos directo con el exterior era esta mujer, era Juana de los Ángeles. Que pues hablaba y todo el mundo hablaba de lo mismo, de lo guapo que era el cura, de lo simpático que era el cura. Fíjate el cura que dicen que ronea, fíjate el cura que lo perrea hasta abajo. Seguro la tenía grande, era un Rasputín. Entonces, pues bueno, ya te digo que Juana de los Ángeles se convierte en priora, ¿vale? En madre superiora. Y tras la muerte del confesor, le decide invitar amablemente a que sea el confesor oficial y que renuncie al puesto de cura y que sea el confesor del convento. O sea, que esté de puesto fijo en el convento ese. Imagínate que le dice nuestro amigo Grandier. Claro que sí. No. ¿No quiso? No quiso. O sea, bastante jaleo tengo yo. O sea, peleas con el fiscal, con el amigo del rey, con el cardenal Richelieu. Ya se vino a venir que no era buena idea estar en un lugar donde la media de edad era unos 23 años, porque por aquellos entonces a las jovencitas, que bueno, pues eran 17 monjas, todas muy jovencitas, porque Juana tenía tan solo 27 años. ¿La que estaba chiquita? Ajá. Y todas las demás eran pues incluso más jovencitas que ellas. Normalmente a las monjas se les mandaba, pues igual cuando pues una familia tenía muchos hijos o muchas hijas, en este caso, se le mandaba una pues al convento. Era una manera de decir, bueno, pues oye, que tú estés bien atendida, no tendrás familia o vivirás para Dios, pero bueno, no te va a faltar tampoco de nada. O también era un lugar donde mandar a una persona, como decían los escritos de la época, que me he reído mucho cuando vi el término, a las chicas traviesas. Que por lo que sea, pues les gustaba un poquito, por lo que sea, porque cuando tienes 20 años, ¿no? Pues te gusta un poco enredar. Y pues eran chicas pues que igual les habían pillado enredando o que se habían quedado embarazadas, chicas que no tenían... Alegres. Sí, alegres. Pero no todas eran... Sí. De la vida alegre, güey. Sí, todas... Oye, que estaban ahí por esos motivos, para que se acercaran a Dios en vez de estar siendo jóvenes de 20 años, normales.
Eso es. Pero bueno, lo que te digo, o sea, no era precisamente, o sea, no era el perfil único, ¿no? Sino que había muchos espectros. Pero son 17 chavas nada más. Eso ¿no? es. Y claro, pues básicamente solo se oye hablar del padre Grandier y... el padre Grandier. Y esto hace que la madre superiora comience a tener un carácter cada vez más violento, agresivo. Se dice que era una mujer con muchísima personalidad, muy severa, muy estricta, incluso dicen que de dudosa fe. De ¿vale? dudosa fe. Sí. O sea, la gente que la llegó a conocer decían que estaba allí, pero que tampoco era una persona excesivamente creyente para ser una madre superiora. O sea, que había la oportunidad de trabajar ahí y vivir ahí bien, pero no que fuera... O sea, porque duda. ¿Qué fue eso? ¿Escuchaste? Pues yo juraría que era el primer problema técnico que hemos tenido, pero ha sonado raro, ¿eh? Sí. ¿Qué estabas diciendo? Vale. Antes de esta interrupción estaba diciéndote que la madre superiora, la monja jefa del convento de las Ursulinas, era una mujer de poquita fe. Y bueno, pues... Pero, ¿por qué sabían que era de poca fe a todo esto? Se supone que era por los escritos que han quedado después de su muerte y de las declaraciones que hay de la gente que tuvo contacto con ella, ¿vale? O sea, es algo que se supone, pero no hay manera tampoco de saberlo. Igualmente, igual le decía al confesor, ¿no? Que tenía poca fe. Que sería muy tonto de su parte decirle que la madre superiora tiene un problema de fe. El confesor, que claro, en el convento efectivamente había una figura de confesor, que era la única figura masculina que había en el convento, se llamaba el padre Moussault. Pues el padre Moussault cerró sesión en 1627, ¿vale? Y Juana de los Ángeles, una mujer ambiciosa que por alguna razón le llamaba la atención el padre Grandier, decide invitarle a ser el confesor oficial del convento. Y aquí, ¿qué te imaginas que dijo nuestro amigo Urbain? Dijo morritas. No. Chingos de culos, chingos de morras. No. Dijo, yo bastante tengo con lo mío. Sí, es verdad que todo los problemas legales que tenía, ¿no? Tenía como juicios es que en además, proceso. o sea, esto estaba ocurriendo en paralelo a todos los jaleos de juicios. Estaba saliendo con la suya, en realidad. Sí, eso es. Entonces manda una carta muy amablemente diciendo, oiga, señorita Juana de los Ángeles, yo lo siento mucho, pero no voy a ser el confesor del convento. Por lo que sea, ¿no? Por evitar más problemas. Bueno, pues ahí entra el padre Miñón, ¿vale? Que fue un cura que también tenía sus problemas con Grandier, quien fue el encargado de ser confesor, ¿vale? Quien sí aceptó, ¿vale? Nos vamos a quedar aquí porque estos problemas técnicos que hemos tenido a mí me han descolocado un poco, pero... Como te digo, Miñón, que tenía sus rollos, empieza a confesar a las monjas y Juana empieza, curiosamente, tras el rechazo de Grandier, empieza a sufrir al principio convulsiones, de vez en cuando empieza a hablar con voces extrañas y en confesión le dice al padre Miñón que se le está apareciendo el padre Grandier en sueños, que le hace proposiciones indecentes. Casualmente. Que intenta pues tocar sus partes íntimas. Pero es un puto sueño, ¿no? Sí. Así de que es como el clásico, soñé que me ponías los cuernos y que te levantas enojado, ahí es puro sueño nada más. Esto va más y Juana empieza a tener estos delirios y estos gritos y estas, entre comillas, posesiones prácticamente a diario, gritando que Asmodeo se le aparece en forma del cura Grandier y poquito a poquito otras 3 monjas empiezan a experimentar los mismos síntomas. Temblores, ataques, contorsiones rarísimas.
empiezan a hablar... Todas las contorsiones son rarísimas. Sí, bueno, también. No hay contorsiones que sean normales. Bueno, pues también, porque si no, Es que si no sería contorsión, pues no ¿verdad? sé, Ponerse un brazo aquí y luego tocarse con la nariz el culo pues es una contorsión rarísima. Correcto. Vale, empiezan a hablar en palabras en latín cuando nunca habían estudiado latín. Miñón llama a un cura con el que tiene confianza y que ex exorcista, el padre Barre, y son ambos también enemigos declarados de Grandier, como he dicho. También este padre Barre había tenido las suyas con Pero él. se supone que las confesiones son secretas. Ya, pero viendo un poco el escándalo, pues empiezan a asustarse y empiezan a decir que estas convulsiones, estas contorsiones extrañas. Estas contorsiones rarísimas. De gente poniéndose los pies atrás de la nuca. Los yogis lo hacen también. Estas contorsiones y todo esto, estos fenómenos, podrían ser más posesiones demoníacas que fuesen más allá de la fantasmata. La fantasmata, me quería acordar. Que es fantasía. Es que está bien chido ese nombre, fantasmata. La fantasmata. Pero esta gente hubiera ido a un Cirque du Soleil y flipaba. Claro, o sea. sí. Encima franceses, sí. Vale, la fantasmata, para la gente que no lo sepa, que yo hasta hace un día no lo sabía, la fantasmata básicamente es que normalmente hay como muy pocas posesiones diabólicas, o nunca se había visto una en Francia, ¿vale? Una posesión que fuese mayas de la fantasmata. La fantasmata es que el demonio se te mete en la cabeza, pero no en el cuerpo. Entonces, el demonio te hace delirar, te hace gritar, te hace ser grosero, te hace mentir. Ser persona, básicamente. Sí, pero manipular, sí. Eso tener es. histeria. Básicamente tener una enfermedad mental en aquella época. Básicamente, sí. Esquizofrenia eso es. O neurosis. Eso es, exactamente. Pero no, en Francia no se había dado el hecho de que hubiese una posesión de cuerpo, ¿vale? Que dominase tu cuerpo el demonio. Y por algún motivo a los demonios les gusta torcer a la gente. Por lo que sea, ¿no? sí. A que hagan contorsiones extrañas. Y aquí, viendo un poco que las monjas se remueven, que dicen que los demonios, Astarot, Zabulón, bueno, todo ¿Fabulón? lo... Sí, Fabulón, Zadulón. Bueno, pues que... ¿No hay un pescado que se llama así? Estaría guapo, me pone un poquito de Zabulón al horno. Bueno, pues viendo un poco que todas las monjas empiezan a tener este tipo de temblores, ataques y groserías, deciden hacer un asunto espiritual, en hacerlo el espectáculo más escandaloso de la Francia de este siglo, del siglo XVII. Al principio los exorcismos de Miñón y Barre se hacían a puerta cerrada. Pero a medida que los rumores se extienden por la ciudad y que la gente empieza a oír que las monjas están haciendo cosas raras y que todo va un poco relacionado con temas incluso eróticos y sexuales, están haciendo un show que es como un show de impro, ¿no? Acá, haciendo, que están ahí como el cuando siempre... Pues se me ha aparecido el diablo. Y ahora me retuerzo. Y ahora escupo. Sí. Y me sale espuma por la boca. Vale, pues desde las autoridades de Laudun se empieza a instigar al convento a que hagan los rituales y los exorcismos en público. Colocan un... Venden palomitas también ahí. No, pero merchandising sí. Colocan un escenario fuera y poquito a poco el pueblo empieza a ver con sus propios ojos el poder del demonio. Bueno, esa era la idea, que el pueblo viese el poder del demonio. Para que les diera miedo, ¿no? Ajá, claro. Pero o iban y le ponían unos dólares así en las dragas. Venga, monja, hasta abajo. unos dolarillos ahí en el... Que me vomítame en la boca, monja, le decía uno. Sí, de hecho erótico. Poséeme, Satanás. Es la tuya. Hazme un hijo. Bueno, pues en cuestión de semanas ya no solo era el pueblo, sino los campesinos de los pueblos cercanos, sacerdotes que venían, nobles, la cosa se empieza a desmadrar y empieza a haber unas 2.500 personas de público, ¿vale? Porque estos exorcismos se
se hacían como 3 o 4 veces a la semana. Y ya pues esto empieza a tener una media. 4 veces a la semana. 3 o 4 veces. O sea, funciones seguidas, Sí. Mira. El Circo del Con Sol. horario y todo, ¿no? Bueno, esta gente reunida afuera también se da cuenta que cada vez venden como panfletos, entradas Venid incluso. a ver. Sí. Ah, no, yo hablando como español. Venid. Venid a por mí, hijos de puta, pero con la cara descubierta. Bueno, las monjas chillan, cada vez blasfeman más, se arquean en el suelo de maneras espantosas, varias gritan que Grandier les visita por la noche, otra que el demonio está en su vientre y que le está susurrando para salir por su vagina. Los médicos que allí van a visitar aseguran que las contorsiones y los movimientos son tan violentos que tienen que generar dolor en las jóvenes y que es imposible fingirlo. Muchas de Artistas de método, ¿no? Exacto. Muchas de las monjas llegan a proponerse sexualmente a los exorcistas, pese a que eran casi pues, unas personas de 70 años, y aseguraban que Satanás les estaba ordenando hacer todo esto. ¿Vale? El padre Barre toma nota de todos los demonios y esto parece, pues yo qué sé, el reparto de la nueva película de Tarantino. Pues Asmodeo, Behemoth, Leviatán, Zabulón, Satanás, bueno, todo la plana mayor, todo el crew demoníaco. Sí. On fire. Mientras tanto, Miñón, el confesor, empieza a decir que esto es culpa de Grandier, que él mismo los había invocado y se apoyaba en Juana de los Ángeles, que era la que protagonizaba las escenas más grotescas. De hecho, en un día, en pleno trance, asegura que el demonio le ha hablado y le dijo que había pactado con el cura y que incluso habían llegado a sacar un pacto. Y de repente, en un delirio, debajo de su hábito, saca un papel que es un supuesto pacto del diablo. Físico, un papel físico en el que está la firma de Grandier y la de Satanás. Eso es. Estaba produciendo sus propios props y todo. Y estaba quemadita de la orilla. Sí. Estaba, imagínate, bueno, hagamos prints de estos y las vendemos a 10 francos franceses y le puso glitter ahí arriba para que sí. Y un poquito lo que dices tú, un poquito de fuego para que se envejezca el papel. Ahí como ¿no? viejito, Sí. Papel, lo arrugó así para que se viera más... Esto, satanismo a tope. Bueno, el pueblo cuando ve el manuscrito queda impresionado, ¿no? O sea, y claro, imagínate, o sea, nosotros las películas que vemos ahora, pues ya haces como un poco la visión de cómo es una posesión del diablo, pero para la gente de la Francia de esta época era la primera vez que se veía eso, nunca, no había como no parte había era acceso. Con personajes, personajes que eran oficialmente, tenían un cargo público, ¿no? Y es una institución como oficial en Francia, o sea, todo está documentado así tal cual, ¿no? ¿Y habrá otros casos así documentados de este tipo? ¿Ese es el primero documentado? En Europa, este es el primero. Ajá. O en Francia, perdón, este es el primero, pero yo creo que luego habrá... Sí, porque en Italia yo creo que hay en Estados varios. Unidos tuvo lo del pánico satánico que fue después, pero también hubo un tiempo que... Bueno, pero también fue después. Posesiones, ¿no? No las posesiones, cuando sacaban a los cadáveres de las tumbas para... ponerles una estaca en el corazón y cosas así vale. porque decían que eran vampiros y los enterraban boca abajo para que se enterrasen más, ¿no? Pero eso, de que también fue un pánico que lo sacaban, les sacaban el corazón, a veces quemaban el corazón, cosas así. Pero no tienen nada que ver, creo que es más de vampiros que de... Sí, que de Satanás, ¿no? Sí. Bueno, no se sabía si esto era parte del diablo, si era un caso de histeria compartida por las monjas, si era un complot de Juana despechada. Ardidita, ¿no? Sí, igual armó todo el cotorreo en el convento para poder estar a solas con el padre Grandier. Lo cierto es que, como te he dicho, pues cada vez se venden más panfletos con declaraciones de las monjas, con textos de los exorcismos. Los comerciantes van llegando al pueblo y ya ni siquiera entran al recinto porque hay tanta gente que no van a ver nada o no van a oír nada, sino que se quedan muchos fuera vendiendo retratos del cura, amuletos y objetos que combaten la lujuria.
¿Vale? Hay testigos y esto está curioso porque hay médicos que examinaron los exorcistas y lo escribieron, ¿no? Como escribas, dejaron constancia. Y dicen que una monja, colgando de los brazos de los dos frailes, giraba la cabeza a 180 grados y vomitaba injurias en 3 idiomas diferentes. Otro médico describió a una religiosa como hablando con voz masculina que señalaba hacia los muros y decía que el demonio se escondía tras los ojos de Grandier, a lo que la madre superiora, a Juana, decía que todo había empezado por un ramo de rosas que el padre Grandier había tirado por lo alto de... Qué conveniente, ¿no? O sea, sí. Todo esto hace que el obispo de Poitiers mande encerrar provisionalmente a Grandier, a nuestro padre Grandier, que claro, estaba... Para andar poseyendo monjas. Sí, estaba flipando con todo esto, porque ni siquiera había visto a las monjas. Él ni siquiera había tenido contacto con ellas. Pero ellas sí lo habían visto a él. Tampoco lo habían visto en persona. ¿No lo conocían? No, porque no podían salir eran rumores de lo guapo que era, de fíjate que ha dejado a esta chica embarazada, o eso van diciendo, que es guapísimo, que es súper seductor, que tiene un bigotito y una barba que alucinas. La tiene grande. Y un pitote grande. Y bueno, pues el obispo de Poitiers ordena un exorcismo y ordena también que se haga en presencia del propio Grandier, ¿vale? Lo llevan desde su celda, encadenado, de manera un poco humillante. Y según lo ven, todas las monjas empiezan a retorcerse, a gritar, a sacar espuma por la boca, todas gritando que él es el brujo, ahí está, el brujo, quien pactó con el demonio. Todos los espectadores retroceden aterrados porque nunca habían visto tal ataque de violencia en las monjas. Incluso hay estampidas, heridos, y Grandier, pues humillado y flipando, lo vuelven a meter a prisión, ¿vale? Claro, el cardenal Richelieu, todo este show ya llega a París, evidentemente, ya pues, sí, iba gente de Gran Bretaña a ver el show, iba gente de cientos de kilómetros. Sí, todo el tour y la madre. Los hubieran llevado a todas a dar el rol por monjas Europa. Monjas poseídas. El tour. Esa es otra camisa. Y en invierno... El show de las monjas poseídas. Monjas poseídas, ahora sobre hielo. On ice. Christmas version. On ice. Monjas poseídas. On ice. Bueno, pues el cardenal Richelieu, que ya ve que puede hacer sangre contra nuestro amigo Grandier, decide enviar a su juez favorito, a Jean de Laubardemont, que no sé ni cómo se pronuncia esto, Laubardemont. Y básicamente le dice, mira, encuentra las pruebas que sean y que el Grandier es el que ha hecho esto. Hay que encarcelarle. Bueno, pero ya está encarcelado, ¿no? Sí, está encarcelado, pero le van a enjuiciar. Ya que quede ahí. Eso es, sí. ¿Pena de muerte había? Uy, pena de muerte. Sí, ojalá que fuese rápida, además. ¿A poco era como tipo inquisición? Uy, prepárate. Vete a este punto de la historia, vete abrochando tu cinturón porque vienen muchas curvas. Wow. ¿Vale? El proceso básicamente es un proceso en el que ya sabemos un poco lo que va a pasar. ¿Vale? Al padre Grandier le tenía muchas ganas, estaba ocurriendo todo este escándalo, así que bueno. Pero definitivamente fue un cuatrote de la madre superiora, güey. Pues estaría... Porque ardida, ¿no? no hay otra explicación, o sea... Era un show, Mujer despechada, con poder, ¿no? Con la posibilidad de, aparte, manipular ¿no? Sí. A otras chicas que igual, quién sabe qué haya hecho para... meterse en sus cabezas, ¿no? Y hacer como esa histeria colectiva, pero... el Satanás es el chivo expiatorio de todo, güey, porque sí. le echan la culpa de todo y ni existe. Sí. Pues ya verás, porque el miñón cuando llega el juez, le da los documentos firmados por Satanás y Grandier. Como evidencia. Sí. Pasan un montón de testigos. Con una pezuñita ahí marcada en un chihuahua. Decían que había hasta un corazón de un niño dibujado en el papel.
Bueno, el 18 de diciembre, Grandier es propuesto para juicio, encerrado en un castillo en Angers y, bueno, por supuesto ya todo el mundo le pone en duda porque el escándalo estaba siendo tan grande que ya no sabían a quién creer, ¿no? No sabían qué estaba ocurriendo. Uh-huh. Aunque mucha gente en el pueblo no dudaba de que esto fuese un show, precisamente claro. Pues porque la monja esta también tenía su reputación de que, bueno, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Que no era tampoco una tía muy devota. Desde su celda... Era satánica. Sí, puede ser. Desde su celda empieza a redactar una defensa que llamó Memoire pour Urbain Grandier, o sea, el memorial por Urbain Grandier, y una defensa muy, muy, muy bien escrita, muy bien redactada, y que él confiaba en que fuese suficiente como para hacerse valer en un juicio, ¿vale? Grandier niega haber tenido nunca jamás contacto con las monjas, como te he dicho, y pide que se examine el caso de manera científica con unos médicos, teólogos independientes que no sean del pueblo, ¿vale? El juez acepta, ¿vale? Y él llega a decir, si la verdad es de Dios, no puede temer a la investigación. Ojo, cura progre, también. Ahí, cura eficiencia. Uh-huh. Eso a día de hoy hay muchos que todavía ni que siquiera creen que la Tierra es plana. ¿Vale? El juez que tenía el nombre tan raro, Laubard de Mont, no pone mucha, no le hace mucha gracia, pero acepta, ¿vale? Que todas estas condiciones. Bueno, en el juicio presentan el pacto con el diablo y uh-huh. Grandier exige que se lo lean con voz alta. Para su sorpresa, el texto está lleno de faltas de ortografía en latín y él, que era un experto en latín, que sabía hablar varios idiomas, dice, si el demonio escribe así, el demonio es una persona muy educada, maligna pero educada y traicionera, pero habla bien. El demonio no escribiría con faltas de ortografía. Entonces dicen, ya, pero el demonio, no sé qué, bueno, eso se le ponen en duda y dice, pero los pactos del demonio, según las escrituras y según los edictos teológicos, uh-huh. se hacen con sangre y eso no está firmado con sangre. Todos ahí dicen, oh my God, que al final se sale con la suya el padre Grandier. Y dicen, no, es que esto es una copia. Es una copia, el bueno está en otro sitio. Bueno, vale. ¿Hizo una copia al diablo? O sea, así de recibido, ¿no? Uh-huh. Fírmale aquí y tenga su copia sellada para llevar a las dependencias. Exacto, sí. que requiera el bueno está en otro lado. Original y copia. Sí. Entonces, viendo un poco el padre Grandier, que ya se temía que podía pasar algo así, pide hablar con alguna de las monjas. Aceptan, llevan a una de las monjas y el padre Grandier empieza a hablar en griego. Claro, la monja no sabe qué le está diciendo. Uh-huh. Te dices, sí, porque hay tres cosas que deberían hacer los poseídos por el diablo según las escrituras. Una es hablar en idiomas que no conocen, otra es levitar y otra es tener fuerza sobrehumana. Uh-huh. Vale, lo de la levitación todavía está en duda con todas esas contorsiones, pero ninguna había mostrado fuerza sobrehumana porque estaban atadas y no se soltaban y pasaba nada extraño. Y cuando el padre Grandier habló con esta mujer, esta monja, en griego y en otros idiomas, la mujer no supo qué contestar. Uh-huh. Entonces dice, esto es puro pedo, dijo Grandier, y hasta aquí. Y dijo, y tiró el micro, ¿no? Y dijo, drop the mic. Uh-huh. Entonces el tribunal dice, nos caes mal. Nos caes mal, básicamente, sí. Pues va a ser que no. Es interrogado me una y otra México. Vez. Uh-huh. Como, bueno, y no España hay, también, no hay evidencia. Uh-huh. Pero aquí está la evidencia. No es suficiente. El video no es suficiente como evidencia. Bueno, a pesar de todos, de esta excelente defensa, como te he dicho, todo tenía pinta de que el destino de este hombre estaba escrito, ¿vale? Sí, se lo querían chingar. Se lo querían chingar, exacto. Todo vale. por no follarse a la madre superior. Se acumulan testimonios, falsos pactos, gente que ni siquiera había estado presente, confesiones arrancadas bajo presión, y el tribunal y el juez decide que esto tiene que ser con cuestión extraordinaria, la cuestión extraordinaria. Esto quiere decir que el juez tiene derecho a ejercer tortura para que Grandier confiese. ¿Vale? Aquí aparece el... Estamos en los años 1600, ¿no? Sí, en 1634. ¿Vale? Medievo. Aparece ¿El también medievo? El medievo, sí. Bueno, alto medievo, ya casi edad moderna, ¿no? Sí.
No sé, no Pero sabría todavía ubicarlo. cortaban manos. Uy, sí. Ya verás, que ahora empieza lo bueno. Todavía Ahora te metían en un hoyo hirviendo. Así de... ahora empieza el rock and roll. Pobre padre Garnier, Sí. que por Bueno, andar de fucker. El cura, aparece un nuevo cura, un personaje nuevo en el videojuego que se llamaba el Padre Lactante. ¿Qué? Padre Lactans, o sea que se traducido sería como Padre Lactancia o Padre Lactante. Qué asco. Me da Pero hasta asco. es el apellido, pero mola bastante. Pero se lo hubiera cambiado. Se lo hubiera cambiado. Bueno, pues este tío, este cura, es el que estaba todo el rato con un papel diciendo confiesa que has sido tú. Y Grandier decía, no puedo confesar, soy inocente, no puedo confesar. Entonces empieza la tortura. Lo primero que le hacen es colocarle las botas españolas. Vale, las botas españolas, imagínate, como una escayola cuando te rompes las piernas. Que La escayola, que te lo van apretando sí, con... pero tiene clavos dentro. Sí, Vale, y te lo van apretando. Eso es. Entonces te van apretando con los clavos y te van cerrando hasta que te destrozan las piernas, te atraviesan las piernas y cuando crees que eso no puede ser peor, te las ponen al fuego. ¿Vale? O sea, te ponen fuego porque la estructura es metálica y ponen fuego en la pierna y aparte de estar atravesada, te queman. Todavía no dijo nada. O sea, dijo, Qué no, huevos, soy inocente. Cualquier persona nada más con el primer pinchazo ya hubiera imagínate. dicho lo que quisieran. Vale. Luego dicen que le van a buscar las marcas del diablo. Que son lunares, básicamente. Sí, básicamente. Sí. Lunares, verrugas, le desnudan, le rasuran entero. Y luego, aparte, si tienes un lunar y te lo pinchan y te duele, eso es un símbolo de que es la marca de... Que no te duele. Si No, te duele. No, es que no te duele. Te pinchan, pero si no te duele, eso es la marca del diablo. Entonces Es al revés, Iván, porque ¿Sí? lo que quieren es comprobar Pues que tú tienes... Todas esas pruebas estaban hechas para que no las pasaras. Vale, bueno, yo te digo que aquí lo que tiene, lo que viene redactado aquí... Si te duele es que estás... Pues según lo que tengo aquí es poseído. así, bueno, en fin. Total, que le dicen, vamos a buscarte marcas del diablo. Y le encuentran 4, concretamente, una en la espalda, no, 5, perdón. Una en la espalda, 2 en los glúteos y 2 en los testículos. Y le empiezan a pinchar. Claro. Empiezan a pinchar y claro, dicen que los gritos se oyeron desde el pueblo de al lado. Y aún así no confiesa. ¿Vale? Le humillaron públicamente, le raparon la cabeza, las cejas, lo exhibieron en la calle, lo dejaron en la intemperie y aún así nunca confesó. Entonces, el 18 de agosto de 1634, el veredicto llega y es sentenciado a muerte. ¿Vale? Pues ya. Ese día, Grandier, en la plaza de la Santa Cruz, se le ata a un poste y el padre lactante... ¿Lo quemaron? El padre lactante le dice, si confiesas todavía, te mataremos rápido. Y él dice, no puedo confesar de algo de lo que soy inocente. El padre lactante agarra a fuego, lo tira a la pira y empieza a arder. Y antes de que arda, dicen, esto es un poco leyenda urbana, pero dicen que Grandier se dirigió al padre lactante y dice, yo moriré, pero no te veré en menos de un mes en el infierno. Vas a morir en menos de un mes, más o menos, le dijo. Pero yo no te voy a ver, porque vas a ir al infierno. Te veré desde arriba. Y muere. Lo queman vivo. Pues como quemaban a todo el mundo ahí. Sí. O sea, a Juana, ¿qué era Juana la...? A Juana la loca, ¿no? ¿También era francesa? Sí. Y ¿También la quemaron? Sí. Pues sí, ya ves. Bueno, pues una vez muerto este hombre, pues no pasó nada. Los exorcismos siguieron más o menos realizándose, las posesiones diabólicas ocurrieron de nuevo, pero lo que sí que quedó satisfecho fueron pues todos los rivales de políticos. Sí, se lo quitaron de... Claro, Eso pues sí, es lo que decía, ¿no? querían. Al final los sacerdotes pues son actores políticos en realidad y les estaba quitando influencia. Todo el circo de las monjas poseídas continúa hasta 1637, donde poquito a poco pues se empiezan a... Pasó el furor del pasó el show. furor. Ya no dijo, estaba pues el diablo ya no se me aparece tanto. Ya no se me aparece tanto el diablo. Pero lo normal hubiera sido que a ellas eran las que las hubieran puesto ahí. Sí. O sea, no al sacerdote, ¿no? A ese sacerdote le hicieron a lo que muchas mujeres acusaron de brujas, ¿no? Ajá, sí, exacto. Justo. Y las marcas del demonio es lo que le hacían a las brujas. También les buscaban si tenían verrugas. De eso, por eso las brujas se les asocia siempre como una verruga peluda y tal. Pero era así porque de esta peli que vimos de Aquelarre, que es aquí... Ermentari. Ermentari no. Una que se llama Aquelarre.
que es de las brujas de aquí de Sagaramurdi. No, las brujas de Zugarramurdi. De Zugarramurdi. Que de hecho las chicas cuando les están pinchando trata de aguantarse el dolor para no gritar. Y luego cuando se queja es como, estás poseída por el diablo. Bueno, yo lo que he estado mirando aquí era toda esa parte. Pero bueno, lo que te digo, a partir de 1637 y hasta 1640 hay exorcismos, pero la gente se cansa. Y aquí queda la duda. Por un lado, fue una conspiración contra el padre Grandier, desde la parte política, fue despecho de Juana. Ha sido una combinación de ambas, ¿no? El despecho de ella y alguna conspiración entre ella y el otro sacerdote que lo quería fuera. Miñón. Porque, a ver, es un hecho que ningún diablo las poseyó, ni nada. Fue una historia colectiva, ¿no? Pero tiene que haber un origen más maquiavélico previo a... Lo que sí que es cierto es que, pues, bueno... que ¿Se murió el otro en un mes? No. Sí. ¿Sí? El otro se murió en un mes. ¡Qué buena onda! Sí. Se murió en un mes. Y eso es lo que te iba a decir, que hasta ahora podríamos buscar esa parte un poco escéptica, pero el padre Lactance murió en menos de un mes, en 29 días. Pero no es escéptica, es que el vato... Se sugestionó igual que todas. Tú imagínate, nosotros ahorita lo estamos diciendo así como sin más en un podcast en súper original. 2025. Pero esta gente... O sea, imagínate tú estar realmente presenciando a un hombre torturado y siendo quemado vivo. O sea, ¿qué impacto puede tener eso en tu psique? Sí. Y que aparte quemándose te diga, en un mes te vas a morir. O sea, yo creo que súper te programas para morirte en un mes. ¿Hasta qué punto también fue sugestión de las demás monjas, ¿no? Si fue una cosa que se fue de la madre, había enfermedad mental, se ¿de dejaron llevar. Sí, de que casualmente había 18 personas con enfermedad mental. No lo sé. Es una histeria pero también colectiva. hay una. Sí, es histeria colectiva, pero luego también. Pues, es como cuando vas a un hipnotista que te dice, duérmase. Sí. Y te pone ahí a 20 y los demás lo siguen también por seguirle la corriente a los demás, porque si no, eres la pendeja del grupo, ¿no? O sea, pues, es como si todos están poseídos, yo también tengo que hacerlo, ¿no? Sí. El caso es que, bueno, pues a día de hoy hay gente que piensa que el pueblo sigue embrujado, que esto ocurrió de verdad. Y como dato curioso, el pacto con el diablo existe. Ese documento existe el documento y se puede visitar en la Biblioteca Nacional de Yo quiero ir a verlo. Quiero verlo para también. ver cómo está quemadito ese de pues las orillas. Debe estar en París y está expuesto al público porque el caso de la audiencia... Pues es la prueba, es lo único que estaría como evidencia física de un juicio injusto, ¿no? Porque ¿cómo va a existir una puta hoja firmada por Satanás? Pues eso. Y salida del hábito. ¿Qué es esto? Debajo del ¿Constantine? hábito. Sí. ¿Esto es Constantine? O sea... debajo del hábito, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay teorías que todavía creen que esto tuvo una parte de... Le salía de la vagina, sí, ¿no? Como el caso de una chica que paría conejos, ¿no? ¿Verdad? No. Hay un caso de una chica que... chica paría conejos, sí. lo sé. Es verdad, es real. Es real. Yo hacía... Sí, que paría conejos, pero le decían, ¿pero cómo le hacía? O sea, imagínate, se metía conejos. O sea, what the fuck. Sí. O sea, no creo que sea muy difícil sacar un pergamino. Ok. Bueno, pues eso. Hasta aquí llega un poco esta historia. Todo esto se disipó en el tiempo. Y bueno, pues queda ahí una parte de conspiración, de fenómeno paranormal y bueno, pues paranoia estricta. Sí. Espero que os haya gustado porque, bueno, yo es que quedé fascinado con este caso cuando lo leí y, bueno, pues al final ha sido denso, pero está entretenido. Está muy interesante. Sí. Oye. Qué cruel la parte del fin del padre Granier. Sí. Nada más por ser guapo y coger con morras. Todos los guapos vamos al cielo. Y tenerla grande. Sí. Le tenían envidia. Esto también en la iglesia o en no sé qué es como un ejemplo de... Mejor que se follen morras a que se esté follando niños. Pues también es cierto, sí. Pero que te digo, esto es un ejemplo de que en tu puesto de trabajo no coquetes. Donde tengas la olla, no metas la sotana. Sí, qué feo. Entonces, sí. Ok, oye, el otro día hacíamos un llamamiento a la acción. Sí. Que nos mandasen un mensajito a nuestro número del podcast. ¿Te acuerdas del número? 672 Vamos bien. 85 Vamos bien. 16 Vamos bien. 00. Correcto. Sí. 672-85
1600, me gusta a mí también decirlo. Con un más 34 si nos lo mandas desde fuera de España. Pero en este caso hicimos una llamada a la acción y tuvo efecto, porque nuestro coleguita Cayo, gran artista y colega. Súper artista Sí, y amigo del podcast. De Zaragoza. Eso es, nos manda... De donde son los héroes del silencio, aunque te cague Cayo. Eres de la misma tierra que Enrique Bunbury. No. Pues nos manda este audio cortito, pero directo. Hola, ¿qué tal? Pues nada, caca y más caca. Yeah. Muy bien, correctísimo. Sí, Caca. dijimos que, yo qué sé, nos mandéis un audio aunque sea diciendo caca. Pues mucha toma. mierda para todos. Perfecto, ya tenemos un audio. Mandarnos audio. Con la gente que nos manda siempre contestamos o siempre tenemos algún detallito. mándanos Y está tonterías. Ni Sí, siquiera tiene que ser serio, Eso lo que quieran. Aquí estamos un poco para el momento de hablar con el público, que sea un poco también de risa, ¿no? Claro, Bien, ustedes manden lo que quieran. Eso Si algo es. no les gusta también, si les caemos mal, igual. También un poco de hate, un poquito de hate está perfecto. Y también pues nos podéis seguir en redes sociales, en @ un podcast super original, el Instagram y en nuestra página de Facebook. Mándenos un chisme. Mándenos un chisme si saben de alguien que haya hecho una conspiración así culera contra alguien. ¿Has estado poseído? Cuéntanos. Si han estado poseídos, alguien aquí. ¿Hablas al revés? Mándenos su audio hablando de su experiencia demoníaca. ¿Te levantaste y tuviste fantasías con el cura de tu pueblo? Cuéntanoslo. ¿Te gustaría hacer un video de X videos con un sacerdote? Cuéntanoslo en el 672-85-1600. 1600. Y... Oye, ¿has visto en el techo? Que están dando como... Así, colgado como una araña. Pero que es el cantante de los Mescaldunes, que yo creo que está poseído, ¿eh? Está aquí. Está ahí como... Está haciendo contorsiones extrañas. Contorsiones muy extrañas. Y parece que se viene un poquito de... Musiquita. A cargo del licenciado Cantero. Nos escuchamos en una semana. Yay. Y esperemos que no vuelva a haber problemas técnicos. Agur. Agur. Sueños la toma, siente como lo quiere hacer. Se arquea frente al altar, piernas temblando al caer.